Hola hermosuras, estamos nuevamente aquí en su programa Vivencias Compartidas y hoy estamos con un entrevistado muy especial, también traído desde Venezuela, un país muy hermoso, y él se encuentra aquí en Chile actualmente, pero queremos conocer más sobre él, que él mismo nos cuente y también saber sobre su experiencia como cristiano. Muchas gracias, hermano Guillermo, por el tiempo dedicado para contar su experiencia con nosotros. Un gusto y un placer en estar en este programa, hermana Paola. Muchas bendiciones. Amén. Bueno, queremos iniciar conociendo más sobre usted, sobre quién es Guillermo y de dónde viene Guillermo. Por ejemplo, ¿dónde nació? Nací en Ciudad Bolívar, Venezuela, Estado Bolívar, ya un pequeño pueblito tradicional cultural de la nación. Y bueno, aquí estamos, nací en el año 1993 y en una época tal vez muy floreciente en nuestro país. Así es. Cuéntenos algo que extraña quizás de Venezuela o algo que admiraba mucho de su pueblo. Wow, es una pregunta muy fuerte, aunque simple, ¿no? Pero extraño en realidad todo de Venezuela, todo, su gente, su cultura, cómo son las personas, el calor familiar, el hogar, el ambiente espiritual, todo se extraña en realidad en Venezuela. ¿Hay Y algo que algo? admiro es, Sí, sí, continúe. y algo que admiro de mi país es la gente luchadora, las personas que día a día se levantan a trabajar, a estudiar, a echarle piernas, como decimos, a la vida. Así es. ¿Hay algo, alguna diferencia que quizás usted encuentre que añore por eso mismo, que haya en Venezuela, por ejemplo, no sé, algún paisaje o algún clima que aquí quizás le hace falta? Sí, por ejemplo, Venezuela es un clima tropical, súper cálido, en cambio acá tiene todas las estaciones. Y la verdad, el frío me complica un poco. Imagínense, cuando estamos acá en Chile en verano, estoy feliz porque, wow, no me duelen los huesos, puedo hablar con fluidez. En cambio, en el frío, hoy duelen los huesos bastante y cuesta porque las manos duelen. Imagínense cuando uno sale a estudiar, a trabajar, duelen las manos. Extraño mucho el clima en Venezuela. Totalmente de acuerdo, igual comparto y me identifico con usted, hermano Guillermo, porque a mí el frío prefiero el verano o el otoño o la primavera, pero bueno, eso es parte del proceso, ¿no? Bueno, hermano Guillermo, queremos saber cómo usted inició en los caminos de Dios. Gracias, ¿hubo alguien que lo empujara quizás a tomar la decisión de seguir a Cristo? Sí, por ejemplo, desde muy niño yo crecí en un ambiente cristiano, un ambiente familiar que ya iba a la iglesia, pero por consecuencias y problemas, digámoslo así, mi familia se apartó del evangelio y yo a la edad de 8 años ya tenía esa noción del cristianismo, ¿no? Pero igualmente crecí estudiando, trabajando, porque inicié a trabajar a los 13 años, muy joven, ¿ya? Porque de verdad quería conocer qué era trabajar, aunque en ese momento no me faltaba nada. Pero, ¿cómo inicié realmente allí? Bueno, fue mediante una persona que estuvo en mi vida, es decir, una novia, mediante una novia, me invitó a la iglesia y yo fui a la iglesia, pero no iba porque me gustaba la iglesia, iba por ella, imagínense. Entonces, allí pasó, ¿en qué sentido? Pasó que hasta me bauticé por esa persona, cosa que yo no entendía que era el bautismo, nada, solo por ella. Y a la final, lo que no es de Dios no permanece simplemente. Y esa persona y yo terminamos, como quien dice. Obviamente no tenía una madurez espiritual, no sabía nada del evangelio, pero estaba siguiendo yendo a la iglesia. Hasta que un día sentí en mi corazón, oye, si estás viniendo a la iglesia, ¿por qué sigues actuando así? Si estás viniendo a la iglesia, ¿por qué haces esto? Si estás viniendo a la iglesia, ¿por qué
haces esto con tus padres? ¿Por qué le hablas mal? Imagínense, en ese tiempo de juventud se presenta la rebeldía. ¿Cuántos años tenía? Entonces yo, wow, en ese momento tenía 16, 17 años. Se presentó esos momentos y yo así como que, wow, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que estoy sintiendo tan fuerte? Y a la final empecé a conocer del Señor, empecé a enseriarme en las cosas del Señor. Fue quizás el Espíritu Santo que te estaba hablando, digámoslo así. Sí, efectivamente, pero no sabía que era Él. Sentí algo como que, oye, no hagas esto, ¿me entiendes? Pero no lo conocía, no lo reconocía. Claro. Bueno, importante, a veces Dios utiliza personas como anzuelo, ¿no? Son personas que son parte del propósito que Dios tiene en tu vida, pero no significa que lleguen al final contigo. Es parte, ¿no? Interesante, entonces esto fue allá en Ciudad Bolívar, usted conoció, se dedicó por completo, como se dice, a seguir a Cristo, y desde ese momento empezó a cambiar algo en su vida, llegó a tener algún problema, no sé, con amigos o con su familia, por haber tomado esta decisión. Bueno, la verdad, más que todo en el ámbito de amistades, ¿no? En el ámbito de amistades me invitaban, la verdad, mira, vamos a una fiesta, como le dicen acá en Chile, a un carrete, y yo, no puedo, yo no fumo, yo no veo, no sé bailar, y aparte, no me gusta el ambiente, ¿ya? Entonces eso es como que me llegó a separar de algunas amistades, pero entendí que no me convenían esas amistades, ¿me entiendes? Gracias a Dios. En el ámbito familiar, siempre mi familia me apoyó. Que obviamente un hijo ahí en la iglesia, wow, es un fruto, es una siembra, es una cosecha que ha hecho. Pero lamentablemente mi familia no siguió en los caminos. Yo soy el único que está en los caminos con respecto a mi familia. Pero sus padres, por ejemplo, ellos, usted me dijo que creció en un ambiente familiar, ellos también antes iban, ¿sí? Sí, correcto. Ya, okay. Bueno, igual es importante aclarar que quizás para algunos padres sí es bueno que sus hijos vayan a la iglesia, se congreguen, es algo de orgullo, de felicidad. Pero también tristemente está el otro lado de la historia que no siempre es una alegría para los padres. A veces es ilógico ver cómo hay jóvenes que luchan contra sus padres, ya sea mamá o papá, porque quieren asistir a la iglesia, quieren dar un cambio a su vida y los papás tristemente no los apoyan. Entonces, no todos tienen esa fortuna o ese privilegio. Sí, bueno, cuéntenos más, hermano Guillermo, cómo usted de Venezuela, de ese pueblo, Ciudad Bolívar, se encuentra ahora aquí en Chile, específicamente en Limache. Wow, fue la verdad una experiencia distinta. ¿Por qué distinta? Porque en ese momento me encontraba ya a punto de graduarme en ingeniería en informática y siempre mi mamá siempre como que las madres tienen ese poder de profetizar o decir algo y se va a cumplir. Siempre me decía, hijo, cuando usted se gradúe se va a ir a Chile. Y desde hace muchos años atrás me decía, hijo, cuando usted se gradúe se va a ir a Chile. Y yo así, pero ¿cómo? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Me gradué y de un momento a otro la situación de nuestro país natal de Venezuela se volvió un poco terrible, digámoslo así, económicamente, de alimentos no había nada. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Tomamos la decisión como que ya, vámonos a Chile, pero ¿cómo? Vendiendo nuestras cosas personales, ahorrando, ¿entiendes? Y de ahí emprendimos y pasamos, wow, la verdad sentí la mano del Señor porque nos respaldó en todo ese viaje. Yo me vine con mi hermana menor y íbamos a llegar a casa de mi padrastro, imagínate. Ya teníamos dónde llegar. Imagina, pasamos por Colombia, Ecuador, Perú, y todas esas fronteras, todos esos países tienen culturas diferentes. Imagínense que nos digan, no hay pasaje el día de hoy. Y tú como persona piensas, ay, ¿cómo voy a hacer? ¿Dónde voy a dormir? ¿Sí? Pero de verdad, el Señor abrió el camino, el Señor puso personas que nos quedó, wow. Llegó un momento en el viaje
Ya no queríamos comer ese pan de molde, lo que llaman acá, con relleno de paté, un ejemplo. Ya no queríamos más eso y, Señor, bueno, gastaremos lo que tenemos ahorrado. Y resulta que viene una persona y nos brindó, nos invitó a un almuerzo. ¿Y sabe cuánto gastó? Gastó $40. Y uno así en Venezuela, $40 son como, o sea, en ese momento el que no los tiene, wow, es bastante dinero. Y uno quedó así, wow, pero eso fue el Señor. El Señor Ustedes puso gracia. vinieron por tierra. Sí. Sí, ¿cuántos días aproximadamente duraron? Duramos 9 días porque tuvimos 3 días en Colombia por el hecho que no había transporte. Wow, igual fuerte, pero cuando las cosas son de Dios, se dan. Así es. Bueno, ¿y qué le ha parecido Chile? ¿Qué ha sido quizás, bueno, aparte del frío, alguna de las cosas que ha tenido que adaptarse a esta cultura? Primero, el modismo, su forma de hablar, su acentuación. Mm. Hay palabras que de verdad no las entendía y yo le decía, Señor, dame sabiduría para entenderlo, porque en mi caso yo chocaba mucho. Te voy a poner un ejemplo, ¿ya? A mí me decían en mi trabajo, oye, Guillermo, búscame una galleta. Y yo, una galleta, ¿y dónde está? Una galleta, y buscaba literalmente una galleta. Y una galleta en Venezuela es un esmeril, un instrumento de construcción, imagínense. Entonces, cosas como esa... Ya, la galleta aquí en Chile Sí, es, es una herramienta. correcto. Ah, ya, sí, porque para nosotros es algo de comer. Por Ok. supuesto. Entonces, cosas como esa me chocaron. Yo como que una galleta. Y no hay ninguna galleta. ¿Cómo si la estoy viendo? Y es un esmeril. Palabras Oh, como este, yo así como que, o palabras que en nuestra ciudad natal, nuestro país natal, decimos tan fluidamente y acá significa algo malo, ¿ves? sí. Entonces hay que tener cuidado como que aprender primero qué significa cada palabra. Sí, porque uno en su inocencia lo dice y aquí para ellos tienen otro significado. ¿Sufrió algún tipo de burla usted por esto quizás? Bueno, los compañeros de trabajo, más que todo, aquí le dicen tallas, ¿no? Talla, que no sabe eso, pero la verdad, yo vengo de un país de que algo pasa y de todos nos reímos, la verdad, de todos, porque estamos acostumbrados, estamos bien, estamos mal, nos sentimos felices, ¿me entiendes? No nos tiramos al suelo, ay, estoy sufriendo, no, de algo siempre sacamos un chiste, una alegría, ¿me entiendes? Entonces, creo que eso no me afecta tanto. Bueno, igual uno también a veces percibe con qué intención las personas hacen las tallas o las bromas. Cuéntenos algo, usted en su niñez, su adolescencia, ¿tuvo algún sufrimiento sobre algo, alguna situación muy difícil que puede recordar en este momento y que quizás diga esto le puede servir a otras personas para que se sientan identificadas conmigo y puedan ver de qué manera yo lo solucioné? Bueno, es que hay varias cosas, hay muchas cosas que la verdad desde niño me hicieron bullying en la escuela, porque yo era súper gordito, súper gordito y me hacían bullying por eso, porque no podía correr bien, hacer los ejercicios bien en la educación física, ¿ves? Y siempre me decían eso y por tal punto me volví un poco agresivo en la escuela, es decir, golpeaba a los niños en la escuela, los maltrataba, era como el bufón de la escuela por el hecho de recibir burla o bullying por parte de mis compañeros. En la adolescencia ya fue como que era un poco más al ataque por ser cristiano. Mis amigos, porque eres cristiano, no inviten al cristiano, que entonces no hablemos, no, tal cristiano. Entonces esa cuestión, aunque es bueno por una parte de que te respeten la cara, es como que humanamente es como que te sientes levemente rechazado, ¿no? Y tú quedas así como que, pero del resto, el Señor ha sido mi ayuda para todo. O sea, digamos que de una otra forma hay niños igual que usted que debido a este bullying que se genera
que antes ni se tocaba y ahora es un tema muy mencionado, pero siempre ha estado. Usted tenía una autodefensa. Hay personas que son lo contrario, personas que se deprimen más bien y son un poco como más las víctimas, pero en cambio usted tomó un rol diferente, fue de agresividad, esa fue su autodefensa, ¿cierto? Igual hay muchos niños que quizás también la toman, por eso vemos siempre el niño que se porta bien y el niño que se porta mal. Usted era lo que se portaba mal, digámoslo así. Sí, vivía en la dirección, vivía todo el tiempo en la dirección. Y, y la verdad, golpeaba a un niño y me decía, ¿por qué lo hiciste? Y yo mismo me ocasionaba heridas para que me creyera, es decir, me mordía las manos, me rasguñaba, inclusive me ponía a llorar para que me creyeran. Imagínense la manipulación desde ese momento, así Pero como que... ¿todo esto era solo por las burlas que le hacían o había algo más en el corazón quizás? Porque a veces se van acumulando cosas y uno las puede explotar de esa manera, ¿no? Sí, una de esas etapas era esta y otras cosas más que no puedo mencionar. Ya, y usted esos niños quizás, o usted ahora como joven adulto ya recuerda esto, esa etapa, y qué le puede usted aconsejar quizás a aquellos niños o a aquellos padres que tienen este tipo de hijos, ¿qué les puede usted aconsejar ahora que ya es conocedor de la palabra de Dios? Lo que yo le puedo recomendar más que todo primero a los padres que escuchen a sus hijos, ¿me entiendes? Porque hay algunos padres y tienen razón, quieren criar a sus hijos que sean hombres de bien o hijas, mujeres de bien, pero ¿qué es lo que pasa? A veces la crianza no es la adecuada, porque muchos padres tienen un tipo de crianza dictatorial, que dicen, no, no puedes hacer, no, 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 y a veces no le dicen el por qué no pueden hacer eso, ¿ves? Y es muy importante porque el niño cuando usted le dice no, ellos lo quieren hacer porque quieren experimentar qué se siente hacer eso. Entonces, el consejo que le doy a los padres que escuchen a los hijos, sean un poco, ¿cómo es la palabra? Que los puedan entender, empáticos, esa es la palabra, que sean empáticos y que igualmente cumplan con su rol de padre, no de una vez, como dicen aquí, retarlos, sino ya, yo te aconsejo que hagas esto, esto y esto y esto y esto, y esto. Porque ¿qué es lo que pasa? Si usted le habla de una vez fuerte, con autoridad, yo soy el papá, no vas a hacer esto y ta, tiene dos opciones. Uno, que el niño lo escuche y no lo haga más. O dos, el niño se aleje de usted y ahí empieza como que no le voy a contar nada a mis padres y ahí empieza como que voy a contarle a mis amigos y eso, o a los que pretenden ser amigos. Y ahí queda como que... se pierde la confianza. Correcto. Importante. Y en cuanto a los hijos, la verdad, en esa edad de niñez no escuchamos, solo oímos. Pórtate bien y no lo hacemos. Haz esto y no lo hacemos porque somos niños. Pero a medida que ya uno va creciendo, entra la adolescencia, a la madurez, la adultez, ya uno como que, mis padres me decían no hagas esto y ahora entiendo el por qué. Por eso que muchos padres dicen, ya más adelante vas a entender por qué, porque el proceso de crecimiento del niño se está formando, ¿ya? Aunque usted lo ve grandote, un ejemplo, o súper alto, su mente no está desarrollada aún, es decir, su madurez. A eso no es más. Qué bueno, así es. Y bueno, ya sabemos que en la entrevista anterior conocimos a su esposa, Doriana. Queremos que nos cuente un poco más por qué usted dijo es ella y por qué la esperó, porque recordemos un poco a los que no hayan visto la entrevista, la pueden ir a ver. Está en el video anterior en el canal de YouTube Vivencias y ella nos cuenta que primero el hermano Guillermo vino a Chile y ella quedó en Venezuela y luego ella vino a Chile y se casaron. Entonces queremos que usted también nos cuente parte de esa historia. Algo muy importante, mi hermana, que es escuchar la voz del Señor.
sabe que le había comentado que yo llegué a la iglesia mediante una persona, una novia que tuve, ¿ves? Y la verdad, yo tenía tantas ideas con esa persona, hasta el punto de casarme, pero, o sea, a futuro, ¿no? De graduarme, ya había formado mi plan de vida. Pero lamentablemente eso no sucedió, gracias a Dios. Ahora, desde ese momento, yo así como que me dolía mucho el corazón, naturalmente, como que no me voy a volver a enamorar, no, nada de eso. Y ya un día yo le pedí al Señor, yo no quiero estar en esta situación de que llega una persona, me gusta, y por ejemplo, oye, tú me gustas, no, como amigo, y yo así como que, no, entonces uno queda mal, yo me sentía muy mal, y yo no puedo estar jugando, caía en ansiedad de que todos tienen novia y yo no. ¿Y sabes lo que me ayudó? Pues Dios me ayudó. ¿Cómo? Yo le dije al Señor, yo no quiero jugar más en el amor, yo quiero una esposa, ¿ya? Y eso es lo que le dije yo, wow, la próxima novia que tenga va a ser mi esposa. Y sabe que cada vez que conocí a una persona por X motivo de amistad, de universidad, y se da una situación o ameritaba una situación, yo dije, Señor, ¿es tu voluntad? Y el Señor no, la apartaba del camino. Pero con Doriana fue algo muy diferente. ¿Por qué? Porque obviamente un día yo presto servicio técnico de computadora, ella me solicitó mis servicios, fui a domicilio a reparar su computadora, pero pasó algo muy curioso de que esa persona se quedó hablando conmigo, hablando ¿qué? Oye, ¿y cómo sabes reparar computadora? ¿A qué se debe el tema? Cosa que un cliente nunca hace. Un cliente, ¿cómo vas? ¿Te falta poco? Y yo así como que, a ver, o sea, hay algo extraño, ¿no? Yo siguiendo normal mi trabajo, y hasta que algo pasó. Uno, como adulto ya, 18, 19, uno dice, oye, esta niña, ¿por qué hace tantas preguntas para su corta edad? Uno piensa eso. Hasta que le pregunté, oiga, una pregunta, una consulta, ¿qué edad usted tiene? Y me dice, no, yo tengo 23 años, soy licenciada en educación, y yo así como, que, ya, y no sé, hubo algo en mí como que, wow, algo como que, wow, despertó en mí, curiosidad, ¿no? Y ahí empezamos a conversar, a intercambiar palabras, y lo bueno de todo es que ella también era cristiana, o es cristiana. Y eso nos ayudó mucho. ¿En qué sentido? En conocernos poco a poco, llevar el proceso que se debe de tener, conocerse, tener una amistad, ¿ya? Y a partir de ese momento empezamos a hablar por Facebook, empezamos mensajes de texto, imagínense, empezamos inclusive a encontrarnos en sitios públicos, nada de privado, encontrarnos en sitios públicos para saber cómo estaba, mira, vamos a comer pizza, bueno, vamos, y ahí empezó todo ese proceso hasta que un día Señor, ¿será esta la mujer, Señor? ¿Será? Porque tenía ese miedo, porque yo me acordé que le dije, Señor, yo te prometo que la novia que tenga va a ser mi esposa, y tenía ese temor, y me daba miedo de dar un paso más y no cumplirle al Señor. Cuando llegué, cuando me gradué, ya éramos novios, obviamente tenía ya la visión de que ella iba a ser mi esposa. Me comprometí en Venezuela, un día antes de partir a Chile. ¿Por qué me comprometí? ¿O por qué no me casé antes? Porque tenía miedo de que fracasara acá en Chile, de forma que no me vaya bien y tenga que regresarme, estoy casado, sin empleo, entonces ahí se genera como que, ¿qué hago? ¿Ven? Entonces el Señor me permitió, me dio sabiduría, ya, me comprometí y me vine a Chile. Y lamentablemente en los 3 primeros meses empieza la nostalgia, extraño a mi familia, quiero devolverme. Como todo venezolano extranjero va a una plaza a llorar, ay sí, extraño a mi familia. Pero tenía una mente en claro, tenía en mente traer a mi futura esposa. Obviamente el proceso fue un poco difícil. ¿Por qué? La distancia. Muchas personas que no conocen del Señor se separan, no, que amor de lejos, ya usted sabe lo demás.
No, eso no funciona así. Pero algo muy importante es que conocí una iglesia, Templo Peña Oret, una iglesia que, wow, el Espíritu Santo me dijo, esta es la iglesia. Y es donde actualmente estoy, y ahí como que me llené de esperanza, de fe, porque es difícil estar sin congregarse, mis hermanos y hermanas. Y 1 año y 4 meses pasaron, hasta que por fin la pude traer. La pude traer, gracias a Dios. Claro, estoy abreviando la historia, pero Sí, claro. es importante que en ese tiempo estuve trabajando, ahorrando, ya dejaba de comer cosas, por ejemplo, no voy a comer pizza, ya, porque es para el pasado, no voy a hacer esto porque es para el pasado, o para el pasado. Usted se planificó. Sí, O sea, usted se hizo su plan de vida conforme a la voluntad de Dios, obviamente, y Dios fue respaldando eso. Pero usted tuvo una planificación, no fue que fue de la noche a la mañana. no, una planificación. Y sabes Sí. que eso me ha ayudado muchísimo, y es un consejo que le doy a los jóvenes. Jóvenes, planifiquen su vida y pónganla en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque tener algo bajo la manga o tener, por ejemplo, un plan de vida, es decir, preguntarse, ¿qué voy a hacer en Chile? ¿Cuánto tiempo voy a tardar? Es decir, trazarse meta. ¿Qué es lo que tú quieres? Yo quiero ser un profesional, ya. Me gradúo y luego de graduarme, el Señor me ha dado una esposa. Entonces, casarme. Colóquelo ahí, casarme, un ejemplo. Y ahí usted le pidió oración al Señor y así fue. Yo tengo un plan de vida y cada plan de vida que iba ejerciendo, cumpliendo, lo iba marcando. Ya, tengo esto. Y bueno, mi próximo plan de vida es tener un hogar, es decir, una casa, mi familia, ya con hijos. Y ahí empezaría como que finaliza mi plan de vida e iniciaría el plan de mis hijos. ¿Me entiendes? Es decir, criarlos conforme a la voluntad del Señor. Y eso. Bueno, interesante igual, también así para resumir un poco, usted actualmente es líder de jóvenes junto a su esposa Doriana, ¿sí? En Seín Limache, Templo Peña de Oret. Y antes en Venezuela, usted también asistía a una congregación. ¿También tenía algún tipo de ministerio ahí? ¿O hacía algo? Bueno, la verdad participaba en todo. Siempre me ha gustado eso, participar en todo, pero no para llamar la atención, sino es que yo veía o noto algunas falencias que puede tener la iglesia y trato de apoyar en esa parte, apoyar mucho en esa parte. Por ejemplo, ejercí en el ministerio de teatro, el equipo de teatro, hacíamos obras de teatro en las calles, en el ministerio de jóvenes, no como líder, sino como también ayuda que necesitan, vamos a hacer esto, vamos. Y más que todo, ministerio de evangelización que trata de ayudar a las personas de la calle, dándole no solo alimento natural y ropa, sino un alimento espiritual, una palabra del Señor. En estos 3 ministerios estaba ejerciendo en Venezuela. Genial, genial. Ya, perfecto. Bueno, hermano, gracias por su tiempo, gracias por contarnos su vivencia como cristiano y también esperamos que las personas puedan compartir este video para que sea de edificación para otros, mayormente jóvenes porque de una u otra forma nos representa la juventud y si usted conoce a alguien que necesita este mensaje, compártalo y también suscríbase para que pueda también conocer otras experiencias de otros cristianos. Gracias, hermano Guillermo. Muchas gracias a usted por la invitación. Les habló su amiga Paola Micheli junto a Guillermo Rojo. Que estén muy bien, bendiciones. Chao, chao. Vamos por más.